El sistema capitalista, basado en la acumulación sin límite por la maximización de ganancias, sin consideraciones por los costos sociales y ecológicos, es incompatible con un futuro justo y sustentable. El ecosocialismo ofrece una alternativa radical que ubica el bienestar social y ecológico como prioridad. Conscientes de los vínculos entre la explotación del trabajo y la explotación del ambiente, el ecosocialismo se erige en contra tanto de la reformista ecología de mercado y del socialismo productivista, al adoptar un nuevo modelo de planificación fuertemente democrática. La sociedad puede tomar el control de los medios de producción y de su propio destino. Jornadas de trabajo más cortas y una énfasis en las auténticas necesidades por sobre el consumismo. Esto puede facilitar la elevación del ser por encima del tener y el logro de un sentido de libertad más profundo para todas las personas. Para alcanzar esto se deberá haber un trabajo en común entre el movimiento ecologista y las organizaciones socialistas en camino de una transición. La civilización capitalista contemporánea está en crisis. La ilimitada acumulación del capital, la mercantilización de todo, la explotación despiadada del trabajo y la naturaleza y la competencia brutal erosionan las bases de un futuro sustentable y por ello arriesgando la supervivencia misma de la especie humana. La amenaza profunda y sistémica que enfrentamos exige un cambio profundo y sistemático, una gran transición. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général. En un mundo regido por la lógica de la acumulación de capital como norte, en un escenario más que complejo para el devenir capitalista, el mismo que transita por distintas turbulencias, entre ellas los efectos del cambio climático, con fenómenos extremos como sequías extensas o inundaciones inéditas, cuyas consecuencias generan millones de desplazados en distintas regiones, que profundizan la desigualdad y el fenómeno migratorio de un capitalismo cada vez más depredador. Para poder conversar sobre este complejo escenario, estamos comunicados con el economista español Manuel Garí, referente de los anticapitalistas del Estado español. Buenas tardes, Manolo, un placer poder conversar con vos en el cuarto capítulo de Reflexiones para la Transformación. Buenas tardes. Desde hace décadas viene constatándose que el cambio climático inducido por el uso de combustibles fósiles está acelerando con efectos negativos sobre los ciclos de agua, la agricultura y la vida cotidiana, que a su vez es un factor determinante en las nuevas migraciones en los países del tercer mundo. Esto está directamente relacionado a un proyecto civilizatorio fuertemente destructivo, el capitalismo. ¿Qué visión tenés al respecto? Bueno, en primer lugar, el tema del cambio climático, que centra toda nuestra preocupación y atención, lo peor es que está acompañado también en parte por interacciones del propio cambio climático y en parte por otro tipo de agresiones que sufre la naturaleza. Está habiendo una degradación de la biosfera, es decir, de la casa donde vivimos, de donde no podemos salir. Son varios los indicadores, como pérdida de biodiversidad, es un ejemplo, ¿no?, que junto al cambio climático deben de señalar, por así decirlo, una alarma mundial. Efectivamente, el quid de la cuestión y la gran batalla política es parar de una vez la emisión de gases de efecto invernadero, de los cuales uno de los más importantes es el CO2. El CO2 producto de la combustión de petróleo,
de carbón, etcétera, ¿no? Derivados del petróleo, carbón, etcétera. Pues bien, ese es el reto que tenemos por delante. Y los gobernantes se han mostrado, hasta el momento, incapaces de afrontarlo. Este es un tema que no es técnico, no es simplemente buscar soluciones de cómo enterrar el CO2, que es un poco la paranoia ingenieril de sectores del capital, es continuamos emitiendo, pero lo podemos enterrar. Esto no tiene ninguna base científica ni técnica. Y además es esconder la mierda debajo de la alfombra, así de claro. Tal cual. Esto requiere, por lo tanto, ir a las causas. Y las causas están, como tú has planteado en la introducción, en el propio sistema. Bien, Manolo, ante esta situación, desde el punto de vista de la izquierda, de una izquierda anticapitalista, el planteo del ecosocialismo es un planteo que desde hace años se está gestando. ¿Por qué no nos explicás qué significa ser ecosocialista en una tradición de izquierda que mucho no tuvo que ver con lo ecológico? O sea, que de última, tratando de ver la historia del marxismo, o lo que fue el socialismo real en realidad, lo que fue la Unión Soviética, el socialismo real justamente no tuvo mucho que ver Chernóbil como caso con respecto al cuidado de la naturaleza, sino que tuvo una visión media productivista también. ¿Por qué no nos contás qué significa esta visión ecosocialista, justamente desligándose de esa historia de lo que fue el socialismo real? Y ahora es más necesario que nunca, porque ante el obsceno Trump, ¿no? El defensor a ultranza del capitalismo fósil, que es como se denomina al conjunto de manifestaciones que directamente está, por así decirlo, apostando por aquello de más madera, ¿no? Más madera hasta el derrumbe final, ¿no? Es necesario efectivamente salir con mensajes fuertes. No se puede salir ya con ideas edulcoradoras de, bueno, es posible un capitalismo respetuoso con la naturaleza, verde. No, es que es precisamente la realización de la ganancia lo que está en el corazón de este capitalismo expansivo, depredador, que no repara en medios. Efectivamente, para eso es necesario un nuevo, por así decirlo, un repensar el proyecto emancipador. De alguna manera es actualizar el proyecto socialista en muchas medidas. Y ahí, aunque no podemos decir que Marx era ecologista, bueno, hay que situarlo en su momento también, evidentemente, ¿no? Sí que podemos decir que al menos sí que nos dio una comprensión de que había una crisis, no solamente de que el hombre era el lobo para el hombre, que había que terminar con esta enemistad entre los seres humanos, sino que también las dos fuentes, como él decía, de la riqueza, que son el trabajo y la naturaleza. Entonces es muy importante desde su parcial reflexión, claro es, porque la basa en estudios sobre el efecto de la agroquímica en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero filosóficamente va más allá, porque filosóficamente Marx sí que recupera la idea de que la sociedad de mujeres y hombres libres en armonía con la naturaleza, es decir, inserta de una manera clara a los seres humanos en el conjunto de lo vivo que en definitiva es la biosfera, lo que hay en la biosfera. Pero efectivamente no hay un desarrollo posterior de estas ideas, hay una experiencia, tú la has aludido, en el socialismo, el llamado socialismo real, en el socialismo dirigido en la Unión Soviética, dirigido por Stalin, en el que hay una apuesta muy clara por copiar el modelo productivo. No hablo del modo de producción, hablo del modelo productivo, es decir, las formas de producir del capitalismo para competir con él, y eso ha llevado a desastres ecológicos brutales. Pero es que la izquierda, además, durante años, es verdad que no recuperó esto que he dicho, esta idea fuerte de Marx, sino que, al contrario, fue productivista. De hecho,
en los propios pactos sociales europeos hay dos vertientes. Uno que es la sumisión del trabajo al capital, pero también otro que es hacer liga con el capital para una forma de producir y unos bienes a producir, esto que llamamos el productivismo, que evidentemente le alejan de ser una alternativa. Bueno, por eso es necesario repensar el proyecto socialista. Entonces, ¿cuál sería la esencia, ¿no?, del proyecto ecosocialista? Pues la imbricación, o mejor dicho, la relación dialéctica existente entre el capitalismo tardío y el imperialismo actual, que adopta nuevas formas de colonialismo, con el grave deterioro de la biosfera en todos los indicadores habidos y por haber, pero particularmente con el del efecto invernadero. Y eso debe de partir de una idea de la inviabilidad o de la sinsustancia de que el capitalismo pueda solucionar, pueda hacerse verde mediante las tecnologías. Esto va contra la ley del valor, por así decirlo, ¿no? El capitalismo lleva en sus entrañas la necesidad de un crecimiento ilimitado. Eso está en la base de la actual situación política, económica, y yo diría que con riesgos militares de gran envergadura de la situación actual. Y exactamente, Manolo, estas propuestas de alguna manera alternativas dentro del marco del sistema tuvieron auge con lo que fue también los verdes, ¿no?, los ecologistas. ¿Cuál es la diferencia central con ellos? Porque bueno, vimos en qué se convirtieron los ecologistas, los verdes, en Alemania, por ejemplo, y ¿por qué no vas definiendo un poco las diferencias que existen entre lo que sería el ecosocialismo y estas opciones dentro del marco capitalista? Bueno, en esencia los verdes denuncian las consecuencias de los impactos de ciertas actividades, pero no miran las causas. En su evolución, no estoy hablando de los verdes en su creación, estamos hablando de los verdes operando en política actualmente, desde hace años. La primera diferencia es que ellos no son anticapitalistas, no ven que es el propio modo de producción y el propio modelo productivo asociado a ese modo de producción, es decir, qué se produce y cómo se produce, en definitiva, el que está en la base de la pulsión expansiva continua del capitalismo, que le lleva a considerar que todo es materia prima, que todo es, por así decirlo, mercancía, que todo es, en definitiva, objeto de ganancia, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que ellos han entrado en una lógica, vamos a llamarle euronacionalista, que les lleva incluso a posiciones favorables al armamento y a la industria armamentística en Europa. En este momento que está de actualidad el tema, digamos, de qué hacer cuando el amigo americano ya no es tan amigo, el amigo suministrador de armas, y que tiene una presencia de cientos de miles de soldados en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran despliegue. Entonces, han apostado junto a la burguesía por un cierto neokeynesianismo militar. De manera que, por ejemplo, ante la crisis de Volkswagen, en vez de decir, oye, cambiamos con esos saberes para producir y esas instalaciones, se pueden hacer cosas útiles. Bueno, pues ante la crisis de la Volkswagen, ¿qué es lo que proponen? Que la Volkswagen vuelva a ser, como lo fue en su una herramienta de guerra pasado, una herramienta de guerra para fabricar, es decir, que los soldadores estén aplicados a construir armas de destrucción, ¿no? La tercera cuestión, en mi opinión, es ese institucionalismo, es que han acotado la política al campo
estrictamente de la confrontación electoral. Con lo cual se han olvidado de una cuestión fundamental, que es que los pueblos se empoderan en la acción. De ahí que el ecosocialismo, una de las cuestiones fundamentales es que pretende sustituir ese corto horizonte por una, vamos a llamarle, una visión de una perspectiva de una sociedad diferente radicalmente, no conformarse con arreglar los parches de esta sociedad. Segundo, no solamente sería un horizonte el ecosocialismo, si tú quieres vamos a emplear una palabra que no es precisa pero que nos sirve para entendernos, una nueva utopía que vuelva a rescatar lo mejor del movimiento obrero socialista. Lo segundo es que es una estrategia que conlleva también unas alianzas diferentes. Es decir, si la clase obrera si quiere hacer el cambio, clase obrera que todavía no es consciente mayoritariamente y hay que buscar del problema que tiene, del problema que tenemos, y hay que buscar cómo logramos que rompa con el productivismo, cómo le damos una alternativa al desempleo en caso de cerrar una serie de empresas, etcétera. Bueno, ese es un tema muy importante que sería el ecosindicalismo, ¿no? Pero hay otra cuestión que es importante, es un programa para la acción. Es un programa en que, a partir de cuestiones, en la vieja tradición del programa de transición, a partir de cuestiones evidentes que afectan a sectores de la población, la lucha por conseguir unos objetivos más limitados lleva a un cuestionamiento del propio sistema y a luchar por objetivos superiores. Pero además, y tercero, implica nuevas alianzas, es decir, construir un nuevo bloque contrahegemónico frente al imperialismo, al capitalismo, significa reconstruir, por así decirlo, lazos entre, voy a emplear una terminología que nos permite simplificar, alianzas norte-sur, de los explotados del norte con las y los explotados del sur. Pero además con el movimiento feminista, que aporta una cuestión fundamental, es un movimiento que ha situado en el centro de su quehacer la vida, la libertad. Precisamente la vida y la libertad es algo que la deriva autoritaria del capitalismo está poniendo en cuestión. Es la alianza con el feminismo, con los feminismos, es esencial. Pero además están los pueblos originarios en un caso, en otro caso el campesinado de enormes zonas del sudeste asiático, de América Latina, etcétera, que tienen que ser copartícipes, agentes, sujetos de su propia liberación en igualdad de condiciones. Es decir, hay que cambiar también la idea del bloque social emancipador contrahegemónico. No, está claro. Lo que también es cierto es que dentro de los obstáculos que tenemos está la instalación, una suerte de instalación subjetiva en el campo como diríamos, en nuestro equipo, en el sentido de que el productivismo de la época del estado de bienestar, sumado a la lógica individualista y de la lógica del capitalismo financiero, ha generado niveles de atomización que de última van casi naturalizando un sistema de cosas que hace que, por ejemplo, haya gente que plantee que es más factible que el mundo se acabe a que se acabe el capitalismo, ¿no? Efectivamente, yo pienso que el gran drama de la humanidad en este momento no es tanto aquello de la vanguardia revolucionaria, de una dirección revolucionaria, sí, como la desactivación, pasivización y atomización del propio movimiento obrero. En conjunto, hablando en términos planetarios, internacionales. Hay casos muy notables que podemos defender, pero lo bien cierto es que lejos de ser el movimiento obrero el caudillo de la nación, por así decirlo, de todas y todos los oprimidos y oprimidas, en muchos lugares, particularmente en el seno de los países industrializados, ha sido colaborador necesario
porque se ha beneficiado. Recordemos aquello de Trotsky. La India Inglaterra es Inglaterra porque la India es la India. Es decir, que ha habido también un beneficio de la situación, de las migajas de la situación. Pero ha habido también una cooptación ideológica y una cooptación política de los dirigentes sindicales. Eso no hay que olvidarlos. Han sido integrados a la lógica de la gestión del capitalismo. Lo que sería el pacto sindical, de alguna manera. Claro, el pacto sindical tiene una pata que sería pues la contención salarial, las horas de trabajo que no son humanas, etcétera, pero tiene otra pata, que es hacer causa común con la industria química. Esto te lo pongo porque es un ejemplo en el que no sé si alguna vez tú y yo hemos comentado, yo lo vi muy claramente cuando se intentaba modificar un reglamento en la producción y uso de productos químicos, el REACH, a nivel europeo, pues los mejores defensores de la patronal alemana fueron los sindicatos alemanes, que veían que se ponía en cuestión, por así decirlo, mi fábrica, así dicho, ¿no? Entonces, sí. Claro, esto ha devastado la conciencia. Por eso reconstruir la conciencia significa no solo dar un horizonte, que es lo que pretende el ecosocialismo, sino una práctica política y sindical de volver a empezar. Yo lo digo así, más vale ser claros, hay que volver a empezar. Y entonces, por ejemplo, en las luchas del motor frente a de la industria del motor frente a la reestructuración que ya ha habido y que se nos viene. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros a los dirigentes sindicales que están en una clave transformadora, no los vendidos? Estamos diciendo, oye, lo que hay que hacer es dar una alternativa productiva para que no haya paro, hacer una transición ordenada y amparada por los fondos del Estado entre un oficio y otro oficio, etcétera. Es decir, hay que hacer una política de propuesta concreta y también de buscar aquellos temas, porque claro, la clase obrera es muy variopinta y entonces nos podemos encontrar con una cuestión, y es que a lo mejor sectores no industriales, pero que a partir de su reflexión o de su vivencia de la clase trabajadora, están contra el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, yo no quiero que mis hijos... Es muy compleja. Hace años yo participé en un estudio muy interesante en el que clasificamos, por así decirlo, a través de grupos de discusión, encuestas, etcétera, las actitudes entre el ecologismo y el negacionismo que había en el seno de la clase trabajadora española en los distintos ramos. Y hay una cosa muy curiosa, es que había una dicotomía, por ejemplo, entre gente de la minería del carbón, entre que defendían la minería del carbón, porque era su modo incluso de vida, y sin embargo que no querían que sus hijos respiraran la mierda que están respirando. O sea, la contaminación. Sí, totalmente contradictorio, claro. Claro, por ahí podemos entrar, pero hay que tener una paciencia enorme porque es volver a empezar. Tal cual. Es deconstruir lo construido por el capitalismo, que además fue naturalizado. O sea, que es como decir, bueno, ¿cómo vamos a volver atrás? Ahora, ¿la humanidad no crees que puede llegar a esta situación ante situaciones límites? O sea, esto que pasó en Valencia, esto que pasa en el sur argentino, los incendios, las inundaciones, el crecimiento de las aguas marítimas, ese tipo de cuestiones, ¿crees que irán tomando conciencia a través de un sector que propagandice esto? ¿O crees que a veces se nos acaba el tiempo en relación a esto? Bueno, eso es una discusión importante, interesante, y en la que casi me levanto cada día y tengo una opinión, ¿no? Es decir, si tenemos tiempo o no. Sí. Vamos a ver. Yo apuesto a porque la mayor pérdida de tiempo es que no hagamos nada. Es decir, que una lucha contra la inminencia de cambios, en algunos casos irreversibles,
pero que todavía permitan unas condiciones de vida digna, de vida humana, de alimentación a partir de otras formas de producir y acercar a los centros de consumo los centros de producción, etcétera. Es absurdo. Lo digo sinceramente, yo creo que tiene que haber comercio mundial, evidentemente, porque no todo está en todas partes, pero es una locura que estemos tomando en este momento espárragos, en este caso chinos, envasados en España, cuando España es productor de espárragos. Pongo un ejemplo de un sinsentido. Que un esparraguito tenga que hacer un viaje tan enorme, con lo que significa de costos. Energía. De costos. Segundo, yo creo que hay un elemento que puede favorecer no solamente los desastres, que por ejemplo yo creo que en Valencia ha aumentado la conciencia de la necesidad de poner límites y de reorganizar el territorio en consonancia con la naturaleza. Es decir, no se puede construir en cualquier lado, ¿no? Tal cual. Pero yo creo que hay un tema que puede ser interesante en este terreno, y es que está avanzando las energías alternativas. Cierto es que no sustituyen, sino que complementan a la fósil. Es decir, que lo que hacemos es usar más energía. Pero también es cierto que están demostrando una capacidad, en el caso español es cierto, una capacidad de producción. Claro, también es una situación geográfica concreta, bueno, enorme, de generación de electricidad enorme. Claro, la pregunta entonces viene, ¿qué queremos? ¿Seguir viviendo, navegando, volando, etcétera, a golpes de tecnología basada en energías renovables? Yo creo que es una locura. También hay que replantearse que no podemos hacer lo mismo con una energía condensada durante miles de años, millones de años, como es el petróleo, a una energía captada del sol, captada del viento, o maremotriz, etcétera, o geotérmica. No puede tener la misma aplicación, con lo cual también habrá que pensar. Yo no soy partidario de culpabilizar al consumidor, pero sí que habrá que pensar el modelo de ocupación del territorio, de sociedad, etcétera. Bien, pero vuelvo a tu pregunta. Sí que creo que puede haber una conciencia mayor, y hay muchas, he leído recientemente de Noam Chomsky un artículo en el que señala las diferencias de opinión sobre temas como el cambio climático. Ojo, que hay entre la mayoría de la población norteamericana, que es, en fin, la menos dada, la más dada al despilfarro, a reflexionar. Y el gobierno. Es curioso, pero además el tipo aporta un montón de datos en el artículo. Es decir, sí que está aumentando una conciencia general que va muy por delante de lo que los gobiernos hacen o deshacen. Entonces, yo en ese sentido creo que nos tenemos que apoyar. Tal cual. No, está claro. Bueno, Manolo, este es un debate que está abierto y que, bueno, me parece que en el devenir del futuro va a ser esencial ir avanzando. En ese sentido, creo de que, bueno, esta lucha contra el escepticismo, contra la atomización y contra la naturalización de los autoritarismos y de las cuestiones ligadas a la guerra, bueno, es todo un debate por realizar. Así que te invitamos a que podamos nuevamente comunicarnos de acá a un tiempo para seguir avanzando en esto, porque, por ejemplo, el ecosocialismo en países como Argentina está en pañales y es algo que me parece que es fundamental divulgar y comprender. Te mandamos un fuerte abrazo desde Reflexiones para justamente la transformación, y que será hasta la próxima vez que nos encontremos. Muy bien, muchas gracias. Yo soy optimista. Yo recuerdo aquello de que antes del estallido del 68 parisino, los periódicos ponían "La República se aburre", y un mes después tuvieron la que tuvieron. Es decir, tal cual. Sí, generalmente la calma chicha, como se dice acá, viene previo a la tempestad. Efectivamente. Confío en la racionalidad final del ser humano. No del capital, pero sí del ser humano. Muchas gracias, Manolo. Un fuerte abrazo desde el sur del continente americano. Muy bien.